Buenas tardes a todos y a todos los que nos acompañan de vuelta en esta tarde, que es es el sexto encuentro del ciclo que estamos llevando a cabo desde la Dirección de Cuidados Integrales y de Políticas Comunitarias, que denominamos Cuidados Integrales, Políticas Públicas para garantizar el derecho al cuidado y al trabajo. Y en particular esta tarde nos encontramos para pensar y para intercambiar en conjunto acerca de los trabajos de cuidado que se enmarcan en importantes procesos de organización social y de organización sindical, y para poner en común el recorrido de cada uno de estos sectores y seguir elaborando un diagnóstico conjunto sobre los desafíos desde la política pública para profundizar en el reconocimiento y en la formalización de los cuidados como un trabajo, ¿no? Sabemos que si bien los cuidados han sido tradicionalmente invisibilizados, estas tareas se constituyen como fundamentales tanto en términos sociales como en términos económicos. Consideramos, y es lo que venimos reflexionando en todos estos encuentros, acerca de que la economía del cuidado tiene una importancia estratégica tanto social como económica, porque no solo garantiza la reproducción de la vida, sino que también pudimos ver en estos encuentros cómo es uno de los sectores, si no el sector más importante de la economía, que incluso también posibilita y sustenta muchísima la realización de muchísimas otras actividades económicas, y asimismo la importancia de poder avanzar en función de este diagnóstico, de poder avanzar en la profundización de la visibilización, de la jerarquización y de la redistribución de las tareas de cuidado, que como fundamentalmente avanzando en el reconocimiento de estos trabajos que sabemos y lo que estuvimos charlando, que generan una sobrecarga para las mujeres, que dificultan el poder elegir o conciliar el trabajo adentro y afuera del hogar, y que en muchos casos impide o dificulta el acceso al trabajo de muchísimas mujeres, o bien concentra a las mujeres en empleos más precarios, con mayores niveles de informalidad, con menores remuneraciones, con menor acceso, en este caso, a empleo protegido, empleo con garantía de derechos. En este sentido, la precarización del trabajo, del cuidado no remunerado, como así también de ese trabajo de cuidado remunerado pero informal, pone en juego la autonomía y la independencia económica de las mujeres, y también tiene consecuencias en términos de las trayectorias laborales y en términos de incluso el acceso a la protección social, en términos de la cobertura y el acceso a derechos fundamentales como la salud, a una jubilación digna. En este sentido, pensamos, y lo que venimos reflexionando y lo que invitamos a reflexionar a las compañeras es acerca de la importancia de la democratización de las tareas de cuidado, el reconocimiento, la jerarquización de esos cuidados, la necesidad de la profesionalización y la redistribución también de las tareas de cuidado que se desarrollan tanto en el ámbito doméstico como también en los ámbitos comunitarios, como una política prioritaria del Estado para garantizar derechos e igualdad de oportunidades, ¿no? Y una vida digna. En el encuentro de hoy, para seguir profundizando en esto, nos acompañan tres grandes compañeras: Pimpi Colombo, que es secretaria general de SACRA, el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina; Joana Duarte, que es subsecretaria de Promoción y Desarrollo de la Economía Popular de la provincia del Chaco; y Marta Roncoroni, que es directora general de la Escuela de Capacitación del Personal del Servicio Doméstico, de la Unión del Personal de Auxiliar de Casas Particulares, DIUPAC. Y antes de pasarle la palabra a las compañeras, bueno, les recordamos que, como ya les dije, pueden ir dejando las consultas para las compañeras al costado, en el costadito, en el chat, y que bueno, tenemos para cada una de las compañeras un tiempo estimado de 10-12 minutos, y después abrimos a preguntas. En primer lugar, bueno, te damos la palabra a vos, Marta. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación, gracias Carolina, gracias Lucía. La verdad que me encanta que podamos participar en estos encuentros para visibilizar un poco más lo que es el personal de casas particulares,
el personal de cuidadoras y cuidadores del hogar y de las personas, y lo que hacemos desde la escuela, ¿no? Desde la escuela de capacitación para el personal del servicio doméstico, que depende de, como bien dijiste, de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares, que es el gremio mayoritario de la actividad en la República Argentina. Y bueno, esta escuela se funda en el año 2006, se constituye en el año 2006, con un firme propósito, que era jerarquizar y profesionalizar al personal del servicio doméstico. Yo les pido a ustedes que cierren los ojos y que se retrotraigan en el año 2006. ¿Cómo estaba ubicado el sector de casas particulares dentro de la sociedad? O cómo no estaba ubicado, ¿no?, el personal del servicio doméstico dentro de la sociedad. Y bueno, y ahí empezamos a luchar porque considerábamos que las compañeras eran trabajadoras y como trabajadoras tenían derecho, independientemente de la cantidad de horas por semana que el legislador arbitrariamente en la época de la fusiladora había impuesto, y bueno, íbamos por esos derechos. Pero también consideramos que la ley de educación no estaba siendo cumplida, por lo menos con respecto a este sector. ¿Por qué? Porque había sido olvidado, porque consideraban que este sector no tenía que ser educado, que para qué íbamos a educar a este sector, o como me llegaron a decir en un momento, cuando abrimos una de las sedes de la escuela. Hoy la escuela tiene 22 sedes en todo el país, gracias al acompañamiento y al gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Trabajo de la Nación para poder capacitar y formar a este sector. Pero cuando abrimos una de las sedes me dijeron, estábamos haciendo el acto y me dicen, no, nos gritan, no vengan a avivar giles, no vengan a avivar giles. Esto me lo dijeron en el año 2007. Nos gritaron desde la puerta de la escuela y nos dijeron eso, no vengan a avivar giles, porque en realidad la educación es eso, es abrir la cabeza, es darnos cuenta de una situación, es tomar conciencia de una situación. Y lógicamente no a todos les conviene esta situación de que tener un pueblo educado, ¿no? De tener un pueblo. Yo no quiero ir por la academia, sino quiero ir por este tema del conocimiento necesario para llevar una vida digna, ¿eh? Y bueno, y este derecho al aprender estaba acéfalo en ese entonces. En el año 2013, este sector, impulsado por nuestra entonces Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, se logra una ley y que le da plenos derechos laborales al sector. O sea que prácticamente lo equipara a un trabajador o una trabajadora de la ley de contrato de trabajo. No es exactamente igual, pero bueno, de nada, hoy las compañeras tienen derecho a la licencia por maternidad, que antes no tenían, siendo un sector mayoritariamente feminizado. Pero piensen ustedes que a pesar de que existe 1.400.000 trabajadoras en el país que realizan tareas, como les dije antes, dentro del hogar, ya sea de limpieza, de cocina, de cuidado de adultos o de personas mayores, de niños, son jardineros dentro de los hogares, caseros. Pese a eso, el 70% de esta masa continúa trabajando en la informalidad. O sea, solo el 30% se encuentra trabajando en forma registrada.
Estos son llamadas de atención que deberíamos de ver cómo revertirlas, ¿no? O sea, ¿por qué no se han revertido? ¿O qué nos está pasando que no llegamos a que las personas que trabajan en el sector quieran trabajar en forma decente, tener derecho a un acceso a la jubilación el día de mañana o tener derecho a una obra social? Hay algo ahí que evidentemente se nos está escapando. Piensen ustedes que sí, que hay un tema que se nos escapa desde la legislación, que es la 25239, que solo considera personas aptas o hábiles para alcanzar a la jubilación o para alcanzar a tener el derecho a la obra social cuando trabajan más de 16 horas semanales. Si no, aunque estén registradas, no tienen derecho ni a la obra social ni a la jubilación. Un tema pendiente es ese, porque es tan trabajadora la que trabaja en varias casas y no llega a cubrir las 16 horas como la que trabaja más de 16 horas. Así que este es un tema pendiente que deberá de ser revisado seguramente por este gobierno. Creo que con este gobierno que ha instaurado la política de cuidado como una política nacional, vienen vientos que nos favorecen para el sector, así que bueno, tendrá que ser revisado. El otro tema que no es menor, y creo que Lucía lo tocaste tangencialmente, es la incidencia que tiene el trabajo doméstico, el trabajo en las casas, ya sea remunerado o no. A nosotros nos toca hablar del trabajo remunerado, la incidencia que tiene en el Producto Bruto Interno. Todavía es un tema que no se ha estudiado en profundidad y que amerita que se estudie. ¿Y por qué digo que amerita que se estudie? ¿Para decir que tiene una incidencia positiva solamente? No. Digo que se amerita que se estudie porque esa incidencia positiva en el Producto Bruto Interno del país tiene que repercutir positivamente en la remuneración de las trabajadoras. Piensen ustedes que los empleadores del personal de casas particulares, del servicio doméstico, de las cuidadoras del hogar y de las familias, en general son familias que reciben remuneraciones. Son muy pocas las familias que son, digamos, dueñas de empresa o tienen un nivel social medio alto. La mayoría son trabajadoras o trabajadores y de su salario pagan el salario de las trabajadoras domésticas. Entonces, no es un tema menor, porque esa incidencia positiva en el Producto Bruto Interno del país, para que esa persona vaya a trabajar, vaya a cumplir con sus obligaciones, tenga la camisa planchada, vaya con la ropa limpia. Bueno, todo eso incide positivamente y debería repercutir en la remuneración de estas personas, de este sector del trabajo. Creo que es una deuda pendiente esas dos cuestiones que puse de relieve precedentemente. Lo otro que me parece que es importante destacar o resaltar o reivindicar, porque ya lleva muchos años que se viene dando cumplimiento, es la GUACHI, la Asignación Universal por Hijo, que la verdad fue un salto cualitativo para el sector, porque la Asignación Universal por Hijo viene a reemplazar el salario familiar, que no tenían derecho estas personas. Es un salario familiar no contributivo, pero que el Estado paga porque la mamá o el papá tienen derecho a que su hijo tenga una vida digna, una niñez digna. Y acá, ¿por qué quiero rescatar esto? Porque a veces
porque a veces se confunde este derecho a la guachi con, bueno, total que el chico no vaya a la escuela, no importa, lo cobro igual, puedo amedrentar a la directora y lo cobro igual. Ha pasado esto. No tiene que pasar, porque las mamás y los papás deben entender que el tiempo de sus hijos es muy valioso y todo lo que aprendan de niños y de jóvenes es irrecuperable. Por eso, este subsidio de la guachi es para que la mamá o el papá mande a su niño al colegio, exija que le enseñen, tiene derecho a aprender y a su vez lleve ese certificado de vacunación al día. O sea que cuida la educación y la salud del menor o del niño. Entonces estas dos cosas me parece que son, estas tres cosas me parece que son fundamental para ponerlas de relieve en este ámbito que hoy estamos, en el que estamos hoy participando. Y lo otro es educación y trabajo. Trabajo y educación. Esto lo escuché del doctor Tomada y del doctor Tedesco, cuando eran ministros de Educación y de Trabajo, allá por el año 2007, en un congreso de educación. Y la verdad es que es así. El mundo de la academia muchas veces ningunea o no le da el valor que corresponde al el saber hacer las cosas, el saber hacer con las manos, y lo denostan, y no corresponde que así sea, porque no voy a entrar ahora en el tema, pero viene de larga data la intelectualidad para los intelectuales, y para el que no sabe lo material. No es así. Todos necesitamos aprender y aprender lo que estamos haciendo. Y qué importante y hermoso es hacer lo que a cada uno le guste, hacer lo que nos complace, teniendo, por supuesto, una remuneración que nos habilite a una vida digna. Porque generalmente esta historia del hijo del doctor, de principios del siglo pasado, tenía que ver con que si mi hijo estudiaba medicina o abogacía, iba a tener una mejor vida. Esto ya hace años que quedó denostado en el mundo civilizado. ¿Por qué? Porque todas las remuneraciones, todos los salarios tienen que llevar a una vida digna. Y por eso nosotros avanzamos en ese tema. Lo otro que quiero comentarles es que con el tema de la pandemia, terrible, terrible, a nosotros también nos golpeó, y a nuestro sector en particular. ¿Por qué? Porque son las personas que van a las casas de las familias, vuelven a sus casas, pueden llevar el virus de un lado a otro. Y cuando las primeras provincias empezaron a salir, a habilitar el pase al trabajo del sector de casas particulares, inmediatamente la escuela, conjuntamente con el gremio, con la UPAC y la obra social de pertenencia, armamos en conjunto un protocolo que establece qué tengo que hacer para cuidarme y para cuidarnos. Esto es algo solidario, el cuidarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que manejarnos? ¿Qué tiene que hacer el empleador o la empleadora? ¿Qué tengo que hacer yo, trabajadora, cuando llego a la casa? Bueno, todo eso se constituyó en un protocolo. ¿Y por qué lo pongo acá de relieve? Porque fue muy hermoso y muy satisfactorio y nos llena de orgullo que en la jefatura de gabinete, en la última resolución, cuando se habilita el ingreso del personal de limpieza o de tareas generales dentro de la zona del AMBA del Gran Buenos Aires a la vuelta al trabajo,
lo consigna en el anexo. O sea, que realmente para nosotros es un orgullo que ese protocolo que armamos, que fuimos mejorando día a día y demás, esté en ese documento. Así que no es poca cosa. Decirles que la escuela es una articulación de políticas de inclusión social ascendente. A partir de la educación, las personas acceden a una mejor empleabilidad, con mejores derechos. Y por supuesto, a una política educativa integrada mediante itinerarios de formación creciente. Esto es fantástico, esto es fantástico. Y la verdad, cuando uno ve los recorridos que hacen nuestras alumnas, que ingresan por donde quieren, nadie les dice estudia tal cosa, anda acá, anda allá, ingresan por donde quieren, pero después van cerrando esos circuitos, esos trayectos formativos, ya sea primaria, secundaria, formación profesional, van cerrando cuidadora de personas mayores, es fantástico, es fantástico. Y por último, y ya voy cerrando, comentarles que la escuela, vuelvo con el tema de la pandemia, tuvimos que cerrar las 22 sedes que tenemos en todo el país. Las cerramos y empezamos a pensar, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, por supuesto hubo voces encontradas, opiniones diversas, que no llegábamos a un acuerdo, entonces, con buen criterio, la vicedirectora de la escuela, María Eliana Brasesco, armó una encuesta y en una semana tuvimos 2.000 respuestas que decían que si nosotras, la escuela nuestra, lanzaba cursos de formación en forma virtual, que se iban a anotar, que iban a hacer los cursos y que tenían y contaban con la herramienta informática para hacerla. Y qué importante fue ese resultado de la encuesta, porque inmediatamente nos pusimos a trabajar para reconvertir los cursos que veníamos dando en la presencialidad. Tal es así que hoy ya tenemos el 90% de los cursos reconvertidos y dictándose con muchísimo éxito para todas las compañeras y compañeros del país, con lo cual la escuela se ha federalizado, que no ha sido poca cosa, que en un aula compartan compañeras de diferentes puntos del país. Esto es también muy enriquecedor. Y ahora, el 5 de noviembre, empezamos a dictar cursos con, con el Ministerio de Trabajo de la Nación, que son habilidades blandas, así que bueno, les digo que está abierta la inscripción, ya algunos están en la matrícula cerrada, pero creo que queda un curso, así que con posibilidades para ampliar la matrícula. Y bueno, creemos que la educación es la herramienta para que nadie quede atrás. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Gracias por acompañarnos. También saludamos nos está acompañando Carmen Brites, que es otra compañera, gran compañera de UPAC, que es también vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, así que también, Carmen, te saludamos. Un abrazo grande para vos. Y ahora, bueno, pasamos a darles unos minutos para que charle con nosotros a Joana Duarte. Bienvenida, compañera. Buenas tardes a todas, a todos, todes. Gracias a la dirección, a Caro, Lucía, por generar este espacio, pero también yo soy muy pesada con estas cosas, insisto mucho con la participación federal, porque son muy pocos los espacios donde participan las compañeras de las provincias, digamos, ¿no? Así que siempre cuando me toca hablar en algún lugar, insisto con esa cuestión. Bueno, yo la verdad aportar desde el lugar de que me toca a mí, que es, hoy me toca ser funcionaria de la economía popular, pero vengo de la militancia sindical social, si se quiere,
soy parte de los movimientos populares y de la experiencia de los movimientos populares, y traigo esto como puntapié inicial, como para darle un contexto a lo que entiendo que es el rol de la rama de actividad de cuidados dentro de lo que es la economía popular, diríamos, ¿no? Y primero que nada, señalar algunos ejes centrales que me parece a mí que hay que identificar en esto de la construcción sindical del sector, sobre todo, que es esto de asumirse como trabajadoras, trabajadoras y como trabajadores, digamos, ¿no? Eso me parece que es uno de los ejes centrales, sobre todo porque en los movimientos populares nosotros cuando empezábamos a pensar esta nueva reconfiguración del trabajo, que es la economía popular, que hoy está en construcción, y que estamos construyendo la teoría, estamos construyendo la doctrina, y que me parece que lo vamos haciendo yendo desde la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría, y es una relación constante. Lo de la identificación como trabajadoras es un hecho central, porque venimos de una devastación del sector, diríamos, ¿no? Que comienza, bueno, allá por los años 80, 90, y que este sector, si hay algo que nosotros no permitimos que nos roben, es esta identificación como trabajadores, digamos, ¿no? Desde allá haber puesto a los movimientos populares que salían en los 90 a la ruta, y que no eran solamente movimientos, sino que aquellas siglas de MTD, Movimiento de Trabajadores, es un simbolismo, porque es no permitir que nos roben la identificación de trabajadoras, digamos, ¿no? Y eso es algo muy fuerte, sobre todo ahora que estamos en la gestión. Lo que identificamos también es que hay un gran desconocimiento de cómo se ha organizado este sector, de cómo se ha ido generando herramientas de organización, y cómo muchas veces el Estado va en paralelo a eso, digamos, ¿no? Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que poner el hincapié en esto de entender al sector y saber cómo se organiza y saber cuáles son las reglas que tiene también el sector, las reglas internas que hay en el territorio, porque es la manera de que el Estado pueda interpretar al territorio y pueda construir las políticas que generen lo que nosotros finalmente decimos que tenemos que generar, que es la institucionalización del mismo y la garantía de los derechos, del acceso a los derechos, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, la rama de cuidados es una rama que hoy, por suerte y por la militancia de muchas compañeras dentro del sector de la economía popular, está muy visible. Pero también para dentro de los movimientos populares es una discusión, porque pareciera que las otras ramas de actividad son más importantes que la rama de cuidados. Entonces también ahí la rama de cuidados muchas veces pasó a ser estar en la cuarta, quinta y última prioridad, diríamos, ¿no? Y eso no es casualidad, porque me parece que también ahora con los datos que venimos teniendo del RENATEP, bueno, a nivel nacional, pero también en las diferentes provincias, se visibiliza que es una de las ramas donde mayor organización hay del sector de la economía popular, digamos, ¿no? También se visibiliza que la mayor cantidad de trabajadores son compañeras mujeres, digamos, o identidades femeninas, digamos, ¿no? Eso tiene que ver también con una construcción, me parece que es también lo que viene a tocar las políticas de cuidado, viene a poner en jaque tres paradigmas que son discute lo económico, discute lo cultural y discute lo social, diríamos, ¿no? Porque cuando discute lo económico es esta cuestión creo que Virginia lo decía en una charla anterior, que tenemos que decir muchas veces estos datos que salieron de qué representa el trabajo no remunerado en el PBI, y que justamente ese trabajo no está remunerado, y que nosotros tenemos que visibilizar eso y a partir de eso construir las herramientas que puedan dar institucionalización al mismo, diríamos, ¿no?
Entonces, en la economía popular, obviamente, esas desigualdades y esas brechas que existen entre las diferentes ramas de actividad también se visibilizan y están en el marco de la construcción del sistema patriarcal, diríamos, ¿no? No es casualidad que los cuidados siempre para dentro de los movimientos populares, en la primera etapa, hayan sido una discusión secundaria, diríamos, y que hoy recién esté siendo una discusión central, y tiene que ver con esto de que hay un sistema económico preparado para que las mujeres cuiden por ser mujeres, digamos, ¿no? Por eso es tan central esto de asumirse como trabajadora, porque esto de que, bueno, sí, lo hacen porque tienen mucha solidaridad, qué buena que armó un merendero, que armó un comedor. Sí, las compañeras son las primeras que se organizan en la crisis, digamos, ¿no? Y eso siempre ha sido así. Ahora, el tema es que las compañeras no terminen siendo el eslabón más débil de un sistema que las lleva hacia, bueno, listo, vos sos buenita, entonces por eso qué lindo. Entonces, como que te romantizan esta cuestión del cuidado eterno sin los derechos fundamentales, digamos, ¿no? Sin asumirse como trabajadoras, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece que es una de las primeras cuestiones que desde el Estado habría que abordar, esa identificación del sector, ese entendimiento de cómo se desarrolla el mismo, y en eso también hacer mucho hincapié, que uno aprende mucho del sector cuando va al territorio, digamos, ¿no? Porque si no por ahí a veces también nos caemos en construir políticas que tienden a ser totalmente etnocentristas, digamos, ¿no? Desconociendo quizá la realidad de realidades ancestrales que existen en nuestro país, fundamentalmente, que tenemos incidencia de las comunidades originarias, y que también tenemos que aprender de cómo esas comunidades originarias han sabido construir la cuestión de cuidados, diríamos, ¿no? Entonces me parece que también ahí es el otro eje central, que era esto de lo cultural, que digo que tenemos que poner en la mesa de debate, y fundamentalmente lo social, diríamos, ¿no? Cómo esto influye socialmente en el desarrollo de esas trabajadoras que hoy sostienen, fundamentalmente en la pandemia han sostenido que en muchos lugares, en los sectores populares, no se desborde justamente por los cuidados que han ido surgiendo en la crisis, diríamos, ¿no? Ahora, si nosotros a esos cuidados, desde lo social, digo, no los desfeminizamos, esos cuidados también otra vez vuelven a ser en esta dialéctica de que cuidamos porque somos mujeres, o porque es algo que alguien de la divinidad lo ha decidido, diríamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí está la cuestión de lo social, cómo deconstruimos la cuestión social del cuidado, diríamos, y lo desfeminizamos, y realmente vamos hacia una construcción del trabajo que tenga los dos ejes, diríamos, que es un derecho y que al mismo tiempo es una obligación, diríamos, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos desde el Estado generar esas tres escalas, diríamos, que hoy pone en jaque la discusión de las políticas de cuidado, diríamos, para ir construyendo los puentes necesarios que nos permitan institucionalizar al sector y generar los derechos que hoy le faltan, diríamos, ¿no? Sobre todo, como digo, hablo de la cuestión del sector de la economía popular particularmente, que es un poco lo que a mí me corresponde por militancia y hoy, bueno, circunstancialmente en la gestión. Pero me parece que va por ahí el tema, me parece que el aporte que podemos hacer es cómo pensamos esas desconstrucciones en esos factores en disputa que están, que es lo económico, que es lo social y que es lo cultural, cómo de las políticas del cuidado vienen a poner en jaque esos tres factores. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Joana. Buenísimo. Ahora le damos la palabra a la compañera Pimpi Colombo. ¿Cómo están? Bien, muy Muchísimas bien. gracias. Un gusto compartir con la Joana, con la Marta, por supuesto con vos, Lucía. Un gusto, Carolina. Qué gusto tener espacio para reflexionar sobre estas cosas y poder integrar nuestras miradas, que son
diferentes y bueno, en algunos casos serán complementarias, en otros casos nos llevarán probablemente a debates. Para quien no me conoce, les digo, soy Pimpi Colombo, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa. El Sindicato de Amas de Casa nació en el año 83, todavía era la dictadura. ¿Y por qué armamos un sindicato de amas de casa? Porque nosotras vemos que lo que compartimos todas las mujeres, las que están en este Zoom, las que están exponiendo, las que estamos exponiendo, las que no están aquí, las que han pensado sobre el tema, las que todavía no lo han pensado, compartimos que nos hacemos cargo del cuidado. Y lo que nosotras hicimos en aquel momento fue cuestionar menos que seamos las mujeres las que lo hacemos y cuestionar mucho y seguir cuestionando que ese trabajo no sea valorizado como corresponde. Eso es lo que cuestionamos de acá a la luna, porque la otra vez escuché que alguien decía, el secretario general de las Naciones Unidas dijo, en no sé qué discurso, que las mujeres tienen reservados los peores trabajos. No, compañeras, no, compañeros, nosotros no tenemos reservados los peores trabajos. Nosotros lo que tenemos reservado todavía, porque el mundo está patas para arriba, son los trabajos peor pagados y peor considerados. Y quiero decirles que no son los peores trabajos. Y quiero invitarlos a los compañeros y a los varones a que vengan a compartir con nosotros y a ver que no son los peores trabajos. ¿Cuánta gente tiene trabajo donde es maltratada, donde es humillada, donde es ninguneada, donde le controlan, les revisan enteras si esto, si aquello, si la cartera, si te llevaste, si no? Y lo mantienen, ¿por qué? Porque tienen que sostener el hogar, porque todos nosotros sabemos, y eso el peronismo lo ha puesto tan en claro en la Argentina, en nuestra historia, que lo único que estructura la existencia de una sociedad con la dignidad que nos merecemos nosotros y nuestra familia es el trabajo. Entonces el problema no es que nosotros cuidemos a Manuel, que yo pueda cuidarla a la Inés o a Inar o a los otros 9 nietos que tenemos. No es el problema que los cuidemos. El problema es que se piense y se diga que como yo hago eso no trabajo. El problema es que las compañeras que están en el sindicato de UPAC se piense que son la chica que me ayuda y no una compañera que es tan trabajadora como la que atiende en Coto, como la que está en el cajero de un banco o como el compañero o la compañera que maneja un camión. Y somos trabajadores y nuestro, para nosotras, el eje de la discusión con el tema de los cuidados, que ahora se ha puesto a la vista y para nosotros, no sé cómo explicarle. ¿Ha visto cuando vos, mi mamá me decía, mira, mujer del piojoso, no sé si ustedes conocen la anécdota horrible esa, que dice la mujer esa que hasta cuando se estaba ahogando al marido le hacía así porque ya no le podía gritar piojoso, le marcaba con los dedos lo que era, porque mi vieja me decía que yo, como los perros de presa, ¿visto? Agarraba una cosa y no se la alargaba más. Y yo digo, bueno, en esa insoportabilidad que tengo también estará mi virtud y la nuestra, de nuestras compañeras del sindicato de casa, que hace casi 40 años que venimos en cada lugar que podemos. Nos echaban de los encuentros de mujeres. Planteábamos el tema de la jubilación de ama de casa y entonces no nos daban más la palabra. Nunca más nos daban la palabra. Íbamos a una reunión y como no nos manifestábamos con un cierto determinado feminismo, ya no nos querían dejar hablar más. Hoy todavía nos cuesta que se acepte y que se señale con la dignidad que tiene la condición de ama de casa. Hoy todavía, cuando en el gobierno actual hay tantos espacios, yo me alegro, Carolina, que vos estés acá. Nosotras te conocemos, vos has estado en nuestra casa. Nosotros te hemos acompañado cuando has sido candidata en la ciudad y nos ha dado mucho gusto acompañarte. Porque nosotros vemos cuando hay una confluencia, cuando nosotras pasamos de las palabras a los hechos. Me encantó cuando la Lucía me llamó para compartir este espacio con ustedes hoy, con las compañeras de UPAC, donde nosotros estamos juntas en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que además nosotros reivindicamos que se diga trabajo doméstico. Sí, cariño, porque doméstico quiere decir de la casa, del hogar, y estamos orgullosas. Doméstico no es algo peyorativo. Cuando se habla doméstico distinto de cuidado, como si doméstico fuera menos, no, hermana, no.
Nosotras lo que necesitamos es valorizar lo que somos y lo que hacemos. No solo valorizarlo nosotros, demandar que se valorice. Y por lo tanto, nos gusta que estemos acá compartiendo. La Marta fue responsable de que nosotros estemos en esa comisión. Porque yo le decía, escúchame Marta, nosotros no tenemos que ir ahí, porque nosotras no somos empleadoras. Nosotras no somos empleadoras, nosotros somos amas de casa. Y ella me decía, bueno, pero muchas amas de casa son empleadoras, se pueden considerar empleadoras, y sabe lo bien que vendría que estemos juntas tirando en esa comisión para que se valorice el trabajo doméstico. ¿Me lo decías o no, Marta? Tengo acá las reuniones a que se discutía la ley en ese saloncito que tiene en el cuarto piso el anexo del Senado de la Nación. Todavía no era ley. La verdad, sí, la verdad, Pimpi, así fue. Yo siempre pensando, ¿no? Porque esto era algo muy nuevo y siempre pueden haber pícaros. Y Pimpi ya tenía toda una trayectoria, tenía el trabajo en el territorio. Eran ellas las que tenían que ser nuestra contraparte. No podíamos permitirle a nadie que se filtre para perjudicarnos, porque en definitiva iba a ser para... La preocupación era, porque nosotros hicimos un sindicato, ¿por qué, compañera? Porque en la Argentina hay tradición de sindicato, hay una política de sindicato, hay la política del sindicato único por rama, no es moco de pavo. Nosotras todavía no conseguimos que ningún ministro de Trabajo de la democracia haya aceptado que las amas de casa somos trabajadoras. Como nos pasa con algunos sectores del feminismo, que le parece que no le sale la palabra ama de casa, le parece que eso es una cosa peor que decir, no voy a decir una mala palabra, ya mi madre me lo prohibió hace mucho, ¿no? Y yo digo, somos trabajadoras, ¿o qué es lo que hacemos? Y te digo más, a veces se dice, bueno, ese es trabajo reproductivo porque el trabajo afuera es productivo. No, hermana, no. El trabajo en la casa es productivo y es reproductivo, porque producimos bienes, ¿o no? No cocinamos, no cosemos, no le hacemos una camperita. Yo le echo unos ponchitos a mi nieto que uno le queda muy largo y el otro le queda muy ancho, porque se ve que lo mío no es el tejido. Pero algunos vienen más o menos, algunas mejor, unas más habilidosas, otras voluntariosa nada más, producimos bienes. Pero también producimos servicios y también reproducimos, como decía una de las primeras feministas nacionales populares con las que nosotros aprendimos por el año 75, y nos decía, cuando una mujer tiende la mesa, cuando pone ese mantel, pone algo más que los platos y que la comida, pone tradición, pone identidad cultural, ahí decía recién la Joana sobre que tenemos vertientes, no hay naciones indígenas en la Argentina, hay una sola nación con muchas comunidades integradas en un mestizaje maravilloso, pero también lo que hay, algunos vivos que digamos que se adueñan de la palabra e instalan las cosas de determinada manera. Y sobre eso vamos nosotros. Vamos a cambiar esto de que a nosotros no nos puedan nombrar. Vamos a cambiar esto de que a nosotros no nos vean. Ya Evita decía que las leyes no podían terminar en la puerta de la casa. Vos te imaginas mucho antes que el ni una menos. Porque a veces nos acordamos de Evita por la ley de los derechos políticos, y encima la achicamos tanto que decimos que es la ley del voto. No, hermano, es la ley en que nos equiparamos en los derechos políticos, y no solo eso, Eva armó un partido peronista femenino, y ¿sabe lo que hacía el partido peronista femenino en todo el país? Cuidaba, ponía la política al servicio de las necesidades de su pueblo y a la vinculación con su gobierno, con su jefe, porque el cuidado es lo más importante que tenemos, o alguien quiere vivir sin cuidado. Mira, yo creo que la discusión, yo siempre pienso que voy a decir algo y después digo no sé qué otra cosa que sale de acá sin que yo me dé cuenta, les aviso. Nunca digo lo que pensé que iba a decir. No sé por qué me pasa esto, pero es así, es terrible. Por eso me cuesta a veces terminar y redondear, porque me fui. Pero yo digo, que nosotros podamos estar hoy discutiendo sobre el cuidado para nosotras es maravilloso. Porque, ¿has visto cuando vos decís, y siempre, yo estoy acostumbrada, porque tengo el cuero duro, que yo llegue a un lugar y diga, uy, ya viene la Pimpi a joder con la ama de casa. Uy, ya viene la Pimpi a joder con las mujeres.
Yo estoy bien acostumbrada. Yo he sido presidente del Consejo de la Mujer, he sido 2 periodos legisladores en la ciudad, estuve casi un poco menos de un año presidente del Consejo de Niñez, he estado con Guillermo Moreno en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y hemos armado el programa Valorar con un montón de mujeres en todo el país, porque lo que nosotros no queríamos es que la defensa del derecho al consumo sea una cosa de 2 o 3 organizaciones que ven cómo hacen negocios algunos abogados, sino que sea comunidad organizada para complementarse con un gobierno que genera las condiciones y vos construís. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, cuando discutimos esa realidad que vivimos todas las mujeres. Hoy se está hablando de que hay que hacer un sistema federal de cuidado. Yo quiero decirte, Carolina, vos sos funcionaria de gobierno. Si vas a hacer un sistema nacional de cuidado, lo primero que tiene que tener en cuenta es que los cuidados ya se hacen. Que si vos querés tener una base de datos, no sé si el INDEC, si la AFIP o la ANSES deben tener el listado de todos los hogares argentinos. En cada hogar de la Argentina se hacen tareas de cuidado. Después podés pedirle al Ministerio de Desarrollo toda la base de datos de los comedores, pero ni siquiera están todos ahí, pero podés pedirlo en los municipios, porque también de los comedores, de los centros de cuidado infantil, de los merenderos, de los apoyos escolares, de todas las expresiones de la comunidad. Y como bien ha dicho la Joana, ahí vamos las mujeres. ¿Sabes por qué? Porque extendemos esa acción bienhechora que se hace en el hogar. Pero hemos tenido que pelear mucho, para que no se instale la idea de que lo peor que nos pasa a las mujeres es que nos vinculen con la familia. No, hermana, no es lo peor. Lo único peor que nos pasa es que porque nos ocupamos de la familia, digan que no trabajamos, digan que no podemos opinar de esto, digan que no tenemos derecho a formarnos, piensen que no tenemos derecho a jubilarnos, porque trabajamos 16 horas como empleada doméstica, menos 16 horas, entonces, aunque laburemos 30 años registradas, cuando llegue el momento no nos podemos jubilar. Lo vamos a trabajar, Marta, lo estamos trabajando con la Betty Mirkin en el Senado, te aviso, como vamos a trabajar que mejore el sistema de cobertura de la ART, como queremos una ART para las amas de casa, o no hay enorme cantidad de accidentes domésticos, y son accidentes de trabajo para las mujeres. Y entonces les digo, para nuestro sindicato, política de cuidado significa, punto 1, que se valorice el trabajo que hacen las amas de casa, el trabajo doméstico. Pero voy a extenderlo porque tiene razón la Joana. También que se valorice que hacen tantas mujeres en las actividades comunitarias. Y por supuesto que se jerarquice el trabajo doméstico que es remunerado, que es de nuestras compañeras que están en UPAC y también en otros sindicatos provinciales, todas, y tantas que todavía no están sindicalizadas y que tal vez no saben, no piensan, no se sienten, no están valoradas para saber. La primera, que eso se reconozca. Y te digo que a veces alerto y digo, ojo que la OIT dice que hay que jerarquizar el trabajo doméstico remunerado. Y al trabajo doméstico no remunerado dice, hay que ofrecerle que se prepare para trabajar afuera. No, señora de la OIT, no nos van a decir ustedes en qué trabajamos nosotras. Nosotras trabajamos en lo que podemos, dentro de lo que queremos. En lo que podemos, porque tampoco nos vamos a hacer a que elegimos todo. Pero nadie, nosotras, nuestros sindicatos, no le decimos a nadie lo que tiene que hacer, lo que tiene que ser. Solo le proponemos, juntas, valorando lo que somos y lo que hacemos. Punto 1, valorizar. Punto 2, invitarlos a ellos. Hay muchos muchachos acá, hermana. Carolina, me pasa después cómo es la receta. Hay muchos muchachos. Nosotros en nuestra organización a los muchachos los tenemos de adherentes. No los dejamos votar, porque si no, te vienen de secretarios generales del sindicato. Ya lo hemos visto, así que nuestro estatuto dice que son mujeres, te aviso. Pero, segundo, incorporarlos, compartamos. El mundo de la casa, el mundo de lo público, es nuestro, es de ustedes, es de los dos. Juntos construimos, y es también de los que se sienten mujeres, es de todo, y lo compartimos. Y la tercera, los servicios, la legislación, hay millones de cosas en las que estamos atrasadas. Vos podés creer que en el año 99 aprobamos la primera ley de registro de deudor alimentario moroso en la ciudad. Ustedes conocerán, ¿verdad? Conocen que eso existe. El registro es una cosa sencilla. Y lo conocés porque has ido a sacar el carnet de manejo y te lo han pedido, seguramente. O porque el registro es
una posibilidad de que el Estado actúe de una manera indolora, no queremos avergonzar a nadie, no queremos preso a los padres que no cumplen, queremos que cumplan, entonces le decimos, señor juez, si usted homologó un acuerdo para que tengamos esto, este no cumplió, hermana, hace 3 meses que no pone una moneda para Manuel, pobre, o para el que sea, en este caso, digamos, para el niño, para la niña. Entonces el juez lo inscribe en el registro y cuando el papá quiere ir a que le habiliten un comercio, le dice, señor, usted primero tiene que ordenar esta deuda que tiene, porque ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la muestra más cabal de la pelea nuestra, de la validez de la pelea nuestra? Es más fácil que te pongan en el veraz que un juez te asegure que cumplan con la cuota alimentaria. ¿A vos te parece que es más importante que vos le cumplas a Frávega que a tu propio hijo? Mirá vos cómo estará pata para arriba el mundo. Hicimos la ley de deudor alimentario. Detrás de eso laburamos con el sindicato en toda la provincia. 15 provincias tienen ley. Vos podés creer que se han presentado ya varias veces proyectos nacionales. El último tiene aprobado por el Senado hace un año, está esperando que el diputado lo quiera tratar. Hay resistencia, como resistieron 30 años para sacar la ley del servicio doméstico que se llama de casa particular y todo eso. Tardaron, porque cuesta, porque remueve cosas de fondo de cómo asumimos la vida y las cosas. Pero entonces ahí tenemos que poner el dedo en la llaga de lo que nos afecta a las mujeres cotidianamente. No tenemos que conformarnos con palabras que parece que nos instalan en los medios porque somos, qué moderna, porque hablamos de esto, porque hablamos de aquello. Miremos lo que pasa en nuestro pueblo. Necesitamos que tengamos acceso a los bienes. Comentó la Marta el tema de la asignación universal. Ahora veo que el gobierno va a correr lo del tope de 5 hijos, va a venir buenísimo. Vengo de una reunión en Moreno, hermano, los que menos hijos tenía 4. Pero has visto que no es la proporción general en la Argentina, no es la proporción. Cuando empezó la asignación universal, 1.900.000 madres cobraban por 4 millones de niños. Fíjate vos, apenas 2 y un poquito. Y eran todos sectores que no tenían antes esa cobertura, que estuvieron compelidos por esa acción del Estado a que su chico pueda estar en la escuela, que vaya a la salita, a que se integre. Pero además, la Cristina hizo en eso una de las cosas más extraordinarias, que es que lo cobre la madre. Bueno, con la Betty en el Senado estamos laburando para que todas las asignaciones familiares las cobre la madre. ¿Es posible que una señora esté cobrando la asignación universal y cuando el papá del chico, que además ni lo ve, no sabe ni dónde está, consigue un laburo, le empiecen a pagar a él y entonces ella deje de tener recursos y ella tiene los hijos? Hagamos al revés, hermanos, si la mayor parte de las veces los chicos están con la madre, que sea la madre la que cobra. Hemos discutido esto, porque ustedes no creerán, pero hay compañeras que creen que el problema de que la madre cobre la asignación universal es que la consolida en el lugar de la casa. Déjame de joder, si te consolidas con plata en la cartera, es seguro que es mejor que como estás hoy sin una moneda, teniendo que ir a jugar, a pelear en el ANSE, a meter un amparo en la justicia. Entonces, la autonomía económica es básica. Necesitamos que la jubilación, que la obtuvimos de la mano de Néstor Kirchner de una manera maravillosa, porque la moratoria puso al desnudo la realidad de la exclusión de las mujeres del derecho a la jubilación. Necesitamos que sea ley. Muchas compañeras creen que la ley de jubilación. No hay ley de jubilación todavía. Hubo jubilación. Y hubo más de 2 millones de mujeres que tal vez por primera vez en su vida, compañera, tuvieron el resarcimiento a su vida de trabajo. Eso fue extraordinario. Bueno, ahora hay que dar el paso que sigue. Quiero decir, no somos partidarias de que haya un ingreso universal, porque el concepto tiene que ser que lo que ordena es el trabajo. Y lo que decimos es que trabajo nosotras ya tenemos. Lo que necesitamos es el ingreso que nos dé la autonomía, como quería Evita.
Evita dice, en La razón de mi vida, en Una idea, dice que las mujeres, como los pueblos, la familia y las naciones, si no somos económicamente independientes, no se nos reconocen derechos. Y dice que cuando formamos un hogar, el conjunto debería aportar para que tengamos un ingreso, como aportamos todo para que exista el PAMI. Y seguro que me estoy olvidando de millones de cosas que tenemos, por las que tenemos que luchar, por las que estamos luchando. Trabajemos para que, mira, con las chicas, con la Carmen y otras compañeras, compartimos las reuniones del Consejo, de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, ¿no? Ustedes pueden creer, 5 años llevamos. No logramos nunca que esa comisión funcione regularmente. Siempre están procrastinando, siempre vienen el último día, cuando ya hay que anunciar cuánto es el aumento para que discutamos cuánto es, y ahí tenemos siempre nuestra pequeña pelea, obviamente, porque nosotras no somos representantes de la empleada, sino que pensamos en términos de que las trabajadoras de otros gremios que emplean empleada doméstica puedan pagarlo. Entonces siempre decimos, hay que pensar que la mayor parte de las empleadoras son empleadas. Lo mismo un poco nos peleamos, porque si no tampoco tendría gracia, porque es una, tenemos en ese punto, tenemos digamos, un rol diferente, pero está muy bien porque también en general llegamos a acuerdo. En general llegamos a acuerdo mayoritariamente. Siempre hay alguien que se zarpa mucho, pero no hay nadie en esa mesa que vaya contra. Pero ustedes pueden creer que no logramos, nunca logramos, salvo lo que hicimos con la OIT de hacer el manual, que ahora lo estamos revisando, y ahora estamos haciendo con la OIT, yo los critico, pero lo mismo laburamos con ellos, ¿no? Estamos haciendo con la OIT un trabajo al respecto, porque hacemos asesoramiento, pero ustedes pueden creer que en 5 años, en las 2 gestiones, y en esta no sé, bueno, y en las 3 gestiones si querés, todavía no logramos que esa comisión se considere a sí misma la necesidad de tener un trabajo más permanente si todavía tenés el altísimo grado de informalidad. Por ejemplo, el año pasado, cuando todavía era el gobierno de Macri, hubo un momento en que el gobierno decidió que los empleadores tenían que pagar un bono. Ahí nos tiramos de los pelos, porque las compañeras dijeron, bueno, nosotros también lo queremos. Y nosotros dijimos, pará, no puede ser un pasamano del bono que te da el gobierno para darle a la empleada. Negociemos, bueno, no. Y nos peleamos, te quiero decir, discutimos, no encontramos acuerdo, porque nosotras también pensamos que nuestra representación tiene que respetar el hecho de que la parte empleadora pelee porque se valore el trabajo, pero también cuide el rol que tiene que tener, si no, no van a venir a reemplazar, quién sabe por quién, que represente a la empleadora más eficazmente, digamos. Pero en ese momento, ¿sabes qué? Nosotros tuvimos vivaracha, pero fracaso, confieso, fracasamos, ¿no? Porque ellos no nos dieron bolilla. Pero nosotros dijimos, bueno, nosotros proponemos que nosotros pongamos una parte y que el Estado ponga el resto. Como le propusimos al gobierno actual de Fernández, en abril, todavía no nos ha contestado, pero no perdemos la esperanza. Hay muchas empleadoras que su trabajo no está considerado esencial, por lo tanto, y son por ahí monotributistas, ponele, profesionales de ciertas profesiones que no están pudiendo trabajar, o qué sé yo, masajista o psicóloga o qué sé yo, que no tienen ingreso. Y así como se hace lo que le llaman el ATP, que ayudan a que las empresas paguen una parte de los sueldos, ¿por qué no ayudar a la familia que paguen una parte del sueldo? Estamos hablando siempre de trabajadoras que estén registradas, porque también son mensajes donde el Estado dice, mira, si vos cumplís, te conviene. ¿Qué es lo que nosotras decimos? Cuando vayamos a hacer una campaña para registrar a la trabajadora, no lo vamos a hacer solamente porque es justo, porque lo merece, porque es una trabajadora. Porque yo digo, los camioneros también se lo merecen. Yo no voy a hacer una campaña para que los camioneros lo registren, ¿verdad? No me corresponde. Si me preguntan, me decían, me parece muy bien, pero no es que yo me voy a poner en eso. ¿Y por qué sí me voy a poner en una campaña para que registren a las empleadas de casas particulares? Porque si yo soy, mi familia es empleadora de una persona, esa persona cuida lo más preciado que yo tengo. Atiende mi casa, atiende mi familia, prepara la comida, cuida la ropa, cuida la higiene. Bueno, ¿qué más puedo pretender yo que la persona que trabaja en mi casa esté satisfecha con su trabajo?
esté conforme, Mira, Vialé Macé lo decía hace 100 años en el informe que le presentó el presidente Roca sobre la situación de los trabajadores. Dijo que él le explicaba a los patrones, decía él, que el trabajador tiene que estar bien dormido, bien comido, bien descansado, bien pagado y bien tratado. Que eso no solo era bueno para el trabajador, eso iba a redundar en beneficio de la productividad de la empresa. Bueno, imagínate si la persona de la que estamos hablando que hace ese trabajo está trabajando en tu casa, cuidando a las personas que vos más querés. Entonces, finalmente, para que no las aburro más y no me digan tenía razón la madre de la Pimpi, es la mujer de Piojoso, les digo, asesoramos sobre el tema de los protocolos que trabajamos con las chicas, porque hay una parte del protocolo que dice que debe hacer la trabajadora y una parte que dice que debe hacer la parte empleadora. Trabajamos eso, asesoramos, explicamos, y la verdad es que recuperamos lo que ya hizo Evita en su momento, porque fue en esa época que por primera vez, y después se achicó, se protegió ese trabajo y se dijo, tiene que tener un espacio propio, tiene que proveerle de los elementos de higiene, nada más que hoy los elementos de higiene tienen los cuidados de que estamos en una pandemia. Bueno, trabajamos en eso y la verdad es que necesitamos que las políticas de cuidado empiecen por reconocer lo que ya se hace. Somos trabajadoras, estamos a cargo de los cuidados. No renegamos, no nos preocupa que esté feminizado, nos preocupa que lo feminizado sea lo desvalorizado. Y esa es nuestra pelea, Lo nuestro es lo más valioso y no es solo, que no sea solo de palabra. Así que Carolina, estamos con vos para que elaboremos estos temas. Gracias a las compañeras y sorry si para variar me extendí. Gracias. Muchísimas gracias, compañera. Bueno, nada, la verdad que fue un placer, es el encuentro que queríamos, ¿no? Con compañeras con la trayectoria de ustedes, Giovanna, Marta, Pimpi. Nada, bueno, no hay mucho más que decir de todo lo que han transmitido. Estamos cerrando con una frase de Evita, así que bueno, nada, que expusieron los avances, todo el proceso de conquista de derechos desde la organización, las políticas pendientes para cada uno de los sectores en términos de lo que mencionaba Giovanna, de reconocimiento en el plano social, en el plano económico, en el plano cultural. Quedaron también reflejados los puntos en común y las realidades de cada uno de los sectores, y bueno, hicieron un recorrido también desde las políticas de registro, del RENATEP, del régimen especial de casas particulares, la jubilación de amas de casa. Así que bueno, nada, antes que pasarle la palabra, el cierre a Caro, nada, agradecerles muchísimo y fue, la verdad, exquisito escucharlas. Un abrazo grande. Bueno, compañeras, compañeros, en primer lugar, transmitirles que es una alegría enorme cerrar este ciclo sobre cuidados integrales con las compañerazas que estuvieron exponiendo, con Pimpi, con Joana, con Marta, de SACRA, UTEP y UPAC respectivamente, y no casualmente culminamos este ciclo con la organización sindical, porque entendemos que el motor de la historia es la organización de las trabajadoras y de los trabajadores, y quien puede pelear por la valorización, por poner valor a ese trabajo, es justamente las organizaciones de los trabajadores, y pelear por su reconocimiento, en algo que, como decía Joana, y como transmitía Joana con mucha claridad, en el marco de un gobierno popular tiene que ser a la par de lo que va construyendo el Estado, y en todo caso el Estado tiene que recoger los planteos de las organizaciones de las trabajadoras, con lo cual me parece que el camino es a la par, que es fundamental la organización sindical, porque la valorización del trabajo está muy emparentada con los procesos de lucha, la posibilidad de generar valor, de pelear por la valorización, está muy emparentada con el proceso de lucha, y también las organizaciones sindicales son quienes construyen la subjetividad de las compañeras como trabajadoras, que es una tarea fundamental para poder construir esos procesos de lucha, en tanto y en cuanto aquella compañera ama de casa, en tanto y en cuanto aquella compañera que sostiene un comedor, en tanto y en cuanto aquella compañera que trabaja en una casa particular se reconozca como trabajadora, es que va a poder formar parte de un proceso protagónicamente de lucha
que pueda encarar la valorización del trabajo, y más en el marco de un gobierno popular donde el Estado pueda recoger los planteos que hace la organización sindical. Así que no casualmente culminamos con este encuentro. Me gustaría recuperar algunas ideas que transmitieron las compañeras. Marta historizaba la pelea de las trabajadoras de casas particulares, lo importante que fue la sanción de la ley del personal de casas particulares, las deudas o los desafíos que tenemos respecto de que el proceso de registración aún es bajo y que tenemos que seguir peleando por mayores procesos de registración, y la importancia de la asignación universal por hijo, entendiéndola como un salario familiar no contributivo, ¿no? Como el salario familiar de aquellas trabajadoras no registradas. Y eso me parece que también en el día de hoy, en el cual el presidente está anunciando la ampliación de la asignación universal por hijo para 1 millón de familias más, es fundamental recuperar este planteo. Joana también me parece que describía muy bien cómo incluso en el marco de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, cómo la cuestión cultural, que no concibe como trabajo productivo, incluso, también lo decía Pimpi, ¿no? Trabajo productivo y reproductivo, el trabajo vinculado a cuidados, hace que muchas veces esas compañeras en el marco de la organización sindical incluso estén a la cola de los compañeros que se organizan en otras ramas de trabajo, y todo lo que tenemos que empujar para que eso no sea así, y para que incluso culturalmente, socialmente, podamos pensar ese trabajo a la par de cualquier compañero o compañera que se desarrolla en cuestiones de infraestructura social, de reciclado, de textil, etcétera, ¿no? Lo importante que es trabajar esas cuestiones culturales que muchas veces nos ubican como las últimas de la fila. Y por último, Pimpi, con la potencia de Pimpi siempre, hermosa, donde, digamos, planteaba lo estructural, lo fundamental, que son los procesos de valorización económica del trabajo que desempeñamos las mujeres, ¿no? Y con aquel planteo tan propio del peronismo, tan bello y tan propio del peronismo, que es justamente construir el estigma, o deconstruir el estigma en emblema, ¿no? Poder deconstruir el estigma en emblema, poder decir que es un orgullo para nosotras trabajar, reconocernos incluso en muchos casos como amas de casa. Pimpi también mencionó la ley de jubilación, la moratoria, que también fue una ley estructural dentro de lo que es el reconocimiento del trabajo no remunerado, del trabajo de las mujeres en sus casas, así como la ley de casas particulares, fueron leyes fundamentales para poder reconocer como trabajo el trabajo de toda una vida de las mujeres en sus casas. Y me parece que, bueno, a su vez, ya sea como política pública o como la construcción de una ley que pueda contener un sistema integral de cuidados, hay que poder comprender que el sector de los cuidados en nuestros países es muy amplio, y tiene cuestiones en común, y tiene cuestiones que son diversas, que son distintas, y que hay que atenderlas en su especificidad. Me parece que justamente cuando muchas veces nos preguntan por la posibilidad de construcción de una ley, de un sistema integral de cuidados, hay que poder ser lo suficientemente explicitar que justamente la potencialidad que puede llegar a tener una ley de estas características es en tanto y en cuanto estos sectores estén contenidos y estos sectores también sean protagónicos de la misma ley, porque sería un grave error pensar que un sistema integral de cuidado se pueda escribir en un escritorio con pocas personas y no pueda ser un proceso participativo donde el conjunto de sectores pueda formar parte, ¿no? Porque tiene que atender a la diversidad de los sectores, a la especificidad de cada uno de los sectores, y a su vez aquellas cuestiones en común como son los procesos de valorización. Bueno, y para contarles a las compañeras que estuvieron hoy, que bueno, que este es el último encuentro virtual de este ciclo de cuidados integrales, donde nosotros estuvimos trabajando cómo los cuidados son en parte el nudo de la desigualdad por el cual las mujeres nos incorporamos al mundo del trabajo,
a la vez que es un nuevo derecho que se erige en los nuevos estados de bienestar, que tienen que garantizar al conjunto de la población. Lo hemos visto en el marco del gobierno de Alberto Fernández, como en el marco de la pandemia ha puesto como eje central el cuidado a la vida, el derecho al cuidado a la vida, sobre cualquier otra decisión de otra índole. Lo que ordenó las prioridades del gobierno nacional ha sido el cuidado de la vida en el marco de la pandemia, y cómo a su vez ese derecho al cuidado también tiene que tener, tiene que atender a aquellas poblaciones que más requieren de cuidados, ¿no? Como por ejemplo las infancias, como las personas mayores, como las personas con discapacidad, y aquellos distintos sectores de trabajadoras, como son las trabajadoras, las amas de casa, las trabajadoras de casas particulares, las trabajadoras sociocomunitarias, y también las promotoras de género. También acá la veo a Majo Poncino, que es la coordinadora que organizó el encuentro anterior, donde veíamos cómo también aquel rol de promotoras de género también es un rol de cuidado de otras mujeres en situaciones adversas, como son las situaciones de violencia de género. Y transversalmente, aquello que estuvo en el aire en este encuentro, y que lo dijeron muchas compañeras explícitamente, que son los procesos de valorización social. Marta hablaba mucho de la importancia de la educación, de la escuela, y me parece que nosotras insistimos mucho que recoger los saberes de nuestras compañeras y que haya procesos de certificación de esos saberes es fundamental también para deconstruir prejuicios. Hace una semana el expresidente de la Nación dijo que el peronismo era el partido de quienes no trabajan, ¿no? Contra esos prejuicios y contra esas representaciones e imaginarios estamos discutiendo cuando le decimos al expresidente incluso que el cuidado es trabajo, y que es importante que las universidades nacionales, la formación profesional, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, las organizaciones sindicales abracen los procesos formativos de las trabajadoras. Nos parece fundamental para también construir el prestigio social que necesitamos para deconstruir esos estereotipos y esos prejuicios sociales que algunos personajes refuerzan. Y por supuesto el reconocimiento salarial. El reconocimiento salarial tiene que ser el objetivo de esta tarea. Nosotros sabemos que si bien abonamos a transformaciones culturales, sabemos que esas transformaciones culturales donde cualquiera pueda cuidar, lo decía la Pimpi, donde también el compartir la tarea del cuidado con los varones, con nuestros compañeros, es fundamental para pensar una sociedad en la cual el cuidado no sea estrictamente de las mujeres. El reconocimiento salarial es fundamental porque eso también le otorga autonomía a las mujeres para que no estén más sujetas o sean víctimas de la sujeción propia de las situaciones de violencia. Así que bueno, hemos atravesado todo este ciclo con muchos compañeros y compañeras de la dirección que han sido partícipes de estos encuentros. Les agradecemos muchísimo que hayan formado parte de este ciclo. Les contamos que vamos a realizar un último encuentro a fin de año, digamos, en las próximas semanas, con el secretario de Economía Social, con nuestro compañero Emilio Pérsico también, para que pueda describir, como muchas veces lo hace Emilio, a la realidad actual de la clase trabajadora y al planteo y al paradigma de la economía popular. Y bueno, y me parece que en el marco de estos días, también para finalizar, me parece importante también recuperar aquel planteo de Pimpi, ¿no? O sea, estamos en una situación de crisis económicas cíclicas digamos, que impactan en cualquier gestión de gobierno nacional, y que para poder atravesar ellas es muy importante recuperar algunas ideas de lo que plantea, por ejemplo, el peronismo respecto de la necesidad de construir mayorías que puedan pensar un proyecto soberano centralmente, ¿no? de carácter soberano. Con lo cual, les agradezco muchísimo a los compañeros y compañeras que formaron parte. Gracias Pimpi, gracias Marta, gracias Joana, gracias Lucía en especial. Ha sido un encuentro maravilloso. Y bueno, los volvemos a convocar para que formen parte del encuentro en el cual vamos a hablar de la clase trabajadora
en general y a su vez de la economía popular y el paradigma de la economía popular. Muchas gracias, compañeras y compañeros.